Bien, pues vamos a dar inicio al discipulado de esta tarde. Yo le estaba preguntando al Señor en el transcurso de anoche y de esta tarde qué enseñarle a la iglesia. Y la verdad es que es de mucha bendición para mí poder enseñarle a la iglesia en este momento acerca de las ataduras espirituales. Hay ataduras que no nos han dejado o que no dejan a la gente. Y la pregunta es, ¿por qué no la dejan? ¿Ya? Y hoy quiero que aprenda conmigo justamente qué es lo que el Señor habla acerca de las ataduras espirituales y cómo romper con ellas. Amén. Muy bien, vaya conmigo a su Biblia en Éxodo capítulo 20. Quiero que vaya conmigo a su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 25. Vamos a aprender el día de hoy algo que seguramente usted ya sabe, pero que no está de más que se lo recuerde yo, ¿verdad? Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículo 5 le dije, ¿verdad? Al 6. Vamos a leer desde el versículo, vamos a leer todo, desde el 1, ¿verdad? Para que se entienda un poquito el contexto. Ya se lo sabe usted, son los 10 mandamientos. Dice la palabra: Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Le estoy leyendo la nueva versión internacional. Yo te saqué de la tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. No te hagas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados, escuche esto, y me olvidan, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oiga esto. Las ataduras espirituales, en su contexto de los que nos está hablando aquí Éxodo, Moisés, nos habla que la raíz de las maldiciones generacionales o de las ataduras espirituales, ¿quiénes son los causantes? Los padres. Amén. Los padres son los causantes del por qué los hijos viven con ataduras. Entonces, escuche lo que le voy a decir. En la versión TLA dice lo siguiente, del versículo 5 al 6. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de los que me odian. Oiga, en esta versión me lo deja más claro. Y dice el Señor: yo castigo a quienes, a los hijos, a los nietos y hasta los bisnietos de los que me odian. O sea, Dios considera que tú lo odias cuando tú te haces un Dios aparte de Él. Entonces, en el contexto, ¿verdad?, del texto que acabamos de leer, el Señor nos dice que no tengamos ídolos, y sabemos que todos los ídolos y culto a ellos no es otra cosa que una atadura espiritual. Amén. Entonces, la gran mayoría de la gente ha venido con un contexto religioso católico. ¿Quién era católico? ¿Alguno fue católico? ¿Ya? Bueno, si sus padres no lo fueron, bueno, pues seguramente sus abuelos o sus bisabuelos sí lo fueron. Y en ese defecto, oiga esto, usted está atado a un altar y atado a un culto o a un ídolo. Hay algo bien interesante en esto. Los altares son el lugar, vamos a llamarlo así, el portal donde las bendiciones o las maldiciones se desatan. ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando quería que fuego cayera del cielo? ¿Qué fue lo primero que restauró Elías? El altar. El altar, justamente, ¿quién fue los primeros que intentaban hacer que fuego bajara del cielo? Los profetas de Baal. Entonces ellos pusieron el altar, pero nada pasó. Pero cuando le tocó a Elías, oiga esto, para que el fuego cayera, primero tiene que abrirse algo en el mundo espiritual para que el fuego caiga. Amén. Entonces, un altar es un portal en el espíritu. Entonces, cuando nosotros dedicamos a los niños en el altar, ¿verdad? La ley decía que a un niño después de 8 días de nacido tienes que llevarlo para presentarlo delante de Dios. Ese niño espiritualmente quedaba atado a los cuernos del altar. Amén. Era dedicado a Jehová.
Entonces, muchas veces nosotros sin saberlo, o nuestros padres o abuelos sin saberlo, nos llevaron a nuestros bautizos, ¿verdad? O a los niños que los bautizaron cuando eran pequeños. ¿A dónde los llevaron? A un altar. Y están atados o anclados a un altar donde se sacrifica a los ídolos. Entonces es bien interesante eso, porque el apóstol Pablo dice que todo aquel altar que se da de comer a los ídolos, ¿a quién se está dando de comer en realidad? A los demonios. Ahora quiero que mire esto. Teniendo como base esto, podemos decir que muchos de los problemas espirituales, físicos, emocionales, económicos, son producto de una atadura espiritual, o lo que se llama un espíritu familiar o un espíritu ancestral. Y eso es bien curioso, porque mucha gente no lo sabe o no lo conoce, pero podemos verlo desde que vamos al doctor. ¿Qué es lo primero que el doctor te pregunta? ¿Tienes algún familiar con qué? Con diabetes, con cáncer, con problemas de corazón. Entonces ellos hacen un historial clínico, y lo primero que comienzan a hacer es ver tus antepasados, si alguien de ellos tuvo un padecimiento, para ver si tú eres propenso a tenerlo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si en lo natural se usa eso para saber tu predisposición genética o tu predisposición a una enfermedad, en lo espiritual es exactamente lo mismo. El Señor, escuche esto, cuando un padre o un abuelo o un bisabuelo hace un pacto, y el abuelo dice: yo voy a pactar a todos los hombres de la familia porque yo quiero tener dinero. Todos los hijos de sus hijos, sus nietos y bisnietos y todos los que nazcan están pactados bajo lo que ese abuelo dijo. Entonces va a llegar un punto donde el joven, siendo adulto, quiere ser cristiano, llega a Cristo, pero de repente se ve, ahorita voy más adelante con esto, se ve que cae en ciclos recurrentes de pecado, ciclos recurrentes de pensamiento negativo, ciclos recurrentes de maldiciones que están llegando a su vida. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque están atados hay un espíritu familiar o ancestral que los ató en un punto de su vida. Ahora, quiero que mire lo siguiente. Jesús, en una ocasión, sanó a un hombre que era ciego, pero sus discípulos hicieron una pregunta muy interesante. En Juan capítulo 9, versículo 1 al 2 dice, vamos a leerlo, quiero que lo busque conmigo. Juan capítulo 9. Mira acá, Juan capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 al 2. Dice la palabra: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿En qué momento estaba ciego? Desde nacimiento, ¿verdad? Y sus discípulos preguntaron: Rabí, o maestro, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjese cuál es la pregunta que los discípulos estaban asociados o estaban acostumbrados a saber. ¿Quién cometió el error? ¿El muchacho o sus padres? Entonces, en ese contexto, note cómo los discípulos hacen una pregunta que era muy común en aquellos tiempos: ¿quién cometió el error o quién pecó? ¿Él o sus padres? Es interesante notar, escuche esto, cómo dentro de la cultura hebrea se sabía que hay maldiciones o ataduras que pasan de los padres ¿a quiénes? A los hijos. En ese versículo más adelante usted puede notar que Jesús dijo: ni sus padres ni él, sino que nació así para que, el Señor sea glorificado. Pero me da a entender a mí esto, que hay personas que en efecto nacen mal porque hay una generación pasada que cometió un pecado. Amén. Un ejemplo, yo he estado con personas que me han dicho: es que yo no puedo estar solo. No, siempre tengo que estar con alguien, no puedo estar solo. Porque cuando estoy solo, comienzo a tener pensamientos de ver pornografía, o pensamientos de masturbación, o pensamientos de hacer cosas malas. Yo necesito estar con alguien siempre. Entonces, cuando vamos al fondo de dónde ocurrió eso, resulta que cuando el niño estaba solo, alguien lo tocó, o alguien abusó de él. Y cuando nos vamos un poquito más para atrás, ¿qué cree que pasa ahí? El abuelo, el tío o la mamá pasó exactamente lo mismo. Hace unos días en una casa de paz, platicando, fíjese, fue la plática nada más, platicando, me hicieron unas preguntillas por ahí: mire, pastor, soñé esto, vi aquello. Y la pregunta fue: ¿de chiquita alguien te hizo eso?
Ay, sí, ahorita que me estoy recordando, sí, el compadre de la familia, el que era sí dicen compadres, ¿no? Los que, él me tocaba. Fíjese. Y eso vino a repercutir 40 años después, o muchos años más adelante. Y hay un problema. Hay un problema que pasa de generación en generación. Lo hemos visto en las madres que tienen muchas mujeres como hijas y todas las hijas son divorciadas o dejadas. Y si nos vamos más para atrás, la abuela le pasó lo mismo. Y más para atrás y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ancestral que pasó de familia en familia, de generación en generación. Por eso a nosotros a veces nos es bien sencillo descubrir cuál es el problema. Porque el espíritu generacional, ¿qué es lo que hace? Repite el ciclo una y otra vez. Una y otra vez. Amén. Entonces, quiero que miren lo siguiente. Ahora, quiero que aprendamos cómo entran o cómo se activan esas ataduras en nuestra vida. Causas por las cuales se activa una maldición en mi vida y marca mis generaciones. Número 1, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Vamos a leerlo. Quiero que mire esto. Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Vamos a leerlo acá. Dice la palabra, versículo 1 al 3. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga mayugados los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Me gusta la Reina Valera, dice un bastardo. ¿Ah? Entonces acá, versículo 3, no podrá entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación. Entonces, ¿cuáles son las causas o qué activa una maldición o una atadura espiritual en mi vida? Número 1, los hombres que se han mayugado los testículos. En otras palabras, los que han amputado su miembro viril. ¿Quiénes son ese grupo de gente? Los transvestis, ¿no? El homosexual no siempre, solamente su tendencia sexual es hacia otro hombre, pero un transvesti, un hombre que se reasignó el sexo, es correcto, ¿verdad? Se llama así, se reasigna el sexo, bueno, esa persona mutila el miembro viril. Y dice la palabra que ese tipo de personas no entran a la asamblea del Señor. Número 2, mire esto. Número 2, los bastardos. Los que, escuche esto, los que hayan nacido de una relación ¿qué? Ilegítima. Ahora, escuche lo siguiente. Para Dios es tan delicado esto que una persona que nace de una relación ilegítima, que el padre no le da sus apellidos, se convierte en un ¿qué? En un bastardo. Y esa persona para Dios no puede entrar dentro de su congregación, no aquí en la tierra, sino ya en el cielo. Es algo que activa una maldición en la vida de la gente. Y no solamente en ellos, sino que dice en sus generaciones. Ahora, más adelante en el siguiente punto, dice también en el 3, los amonitas. ¿Cuál era el pecado de los amonitas? Oiga esto, la avaricia y la codicia era el pecado de los amonitas. El incesto. Ellos adoraban a un ídolo llamado Moloch. Ellos tenían falsos profetas que maldecían a Israel. A eso se le llama antisemitismo. Toda persona que odia a Israel, que habla en contra de Israel, está practicando el mismo pecado que los amonitas. Entonces, mire esto, la avaricia y la codicia es un pecado terrible delante de Dios. No que tengas dinero, no que quieras trabajar, sino que tengas, ¿qué dice? Codicia y avaricia. ¿Sabe qué es el incesto? La relación sexual entre padres e hijos o entre hermanos. ¿Tiene otro nombre entre hermanos? ¿Cómo se llama eso? Porque incesto es entre padres e hijos, ¿no? Y entre hermanos, ¿es igual incesto? Sí, ¿verdad? Entonces, Dios dice, ese tipo de gente se activa una maldición en su vida. Y genéticamente o humanamente lo vemos. ¿Cómo nacen los hijos de dos hermanos deformes? Una trisomía, con un problema. ¿Verdad? Porque hay una maldición ahí, están transgrediendo un principio. Ahora, mucha gente puede decir, pero ¿por qué del principio Dios sí permitió eso? Con Adán y Eva y con sus hijos y con todo. Bueno, porque la primera orden, ¿cuál era? Multiplicaos y sojuzgar la tierra, o sea, llena la tierra. Llegó un punto donde Dios detuvo eso, ya no más. En aquel tiempo, ahora está prohibido hacer eso. Amén.
Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día con las ideologías de género? Que cualquiera, hoy hay una ley muy, muy terrible que están ahí buscando aprobarla, donde quieren amparar a la gente que le gustan los niños. ¿Cómo se les llama? La pedofilia. Y esos hombres dicen que no es que los abusen, sino que los aman, se sienten atraídos hacia ellos. Y es un problema grave. Y peor aún si son familia. Deja que sean familia, quien sea. No puedes tocar a un niño por eso. Amén. Entonces aquí la palabra que el pecado de los amonitas, a la avaricia, la codicia, el incesto, adoraban a un dios llamado Moloc. Curiosamente Moloc, a Moloc le entregaban niños. Estaba Moloc, una figura de un toro, y delante de él había como un caldero, o bueno, leña, fuego, y a los niños ahí los aventaban. ¿Quién es Moloc o el espíritu de Moloc? ¿Cómo se representa en la actualidad? Con el aborto. El aborto está unido al espíritu de Moloc porque en aquel tiempo los padres daban a Moloc a sus hijos. Están matando un propósito. Entonces esas maldiciones se activan en la vida de la gente. Yo he visto gente o he platicado con gente que me ha dicho, pastor, es que yo no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque en su momento yo dije, yo no quiero tenerlos. Hubo una automaldición. Y ahí, ¿qué pasa? Son jovencitas de 14, 15 años que tal vez viven o vivieron una situación precaria, que no quisieron repetir los mismos problemas económicos o familiares, y dentro de su corazón dijeron, yo no quiero tener hijos nunca. Entonces activaron una maldición en su vida. ¿Sí me explico? Y cortaste no solamente una generación, sino todas sus generaciones ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pedir perdón al Señor por esa palabra que salió de nuestra boca. Amén. Número 4, dice también que los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas? Era una nación pagana que no adoraba al Señor. Los moabitas fueron maldecidos por Dios después de que su rey Balac intentara maldecir, ¿verdad?, a Israel mediante un adivino llamado Balaam. Y Balaam iba a ir a Israel a maldecirlo. Otra vez volvemos con el antisemitismo. Toda persona que maldice a Israel, su vida y sus generaciones están contadas. ¿Se acuerda qué le pasó a este presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Ese hombre dijo, maldigo a Israel desde el vientre de mis entrañas. Desde mis entrañas, dijo. ¿Y dónde le cayó el cáncer a ese hombre? En las entrañas. Estaba practicando o participando del pecado de los moabitas. Hoy en día lo vemos mucho en la televisión. Pasan los reportajes, un ejemplo de Gaza, cómo está Gaza, los niños de Gaza. Bueno, ¿y por qué no pasan ahorita lo que está pasando en Turquía con todos los cristianos, con los niños cristianos que están matando? Eso no lo sacan, ¿verdad? Porque quieren que el mundo odie a Israel. Están mostrando el ataque de Israel a Gaza, pero no muestran lo que Gaza hace de Israel. ¿Por qué? Porque están haciendo que la gente mire solamente hacia un punto nada más. Y cuando eso pasa, todo el punto que están viendo, odian al otro lado. Entonces, hoy todo el mundo odia a Israel y blasfeman contra Israel. Entonces están participando del pecado del moabita y el amonita. Y eso activa una maldición en tu vida. ¿Sí me explico? Entonces es bien interesante esto porque a mí me pasó en el trabajo que había un hombre ahí donde yo trabajaba antes que él era pro-Palestina. Entonces cuando se enteró que éramos cristianos, no nos acabábamos con él. Nos decía un montón de cosas y cosas feas. Ahora, el pecado de los moabitas y de los amonitas no solamente tiene que ver con Israel, sino ahora también con los cristianos, porque somos parte del olivo original. Toda persona que pelea en contra de la iglesia o que ataca a la iglesia, los cristianos, los pastores, los ministros, los hijos de Dios, está participando de este mismo pecado. Fíjense qué terrible. ¿Cuál fue el punto crucial en la vida de Saulo para que Dios tocara su vida? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Persiguiendo a la iglesia. Inconscientemente estaba participando de un pecado que Dios aborrece. ¿Y qué fue lo primero que Dios le quitó a Saulo? La vista. La vista. Lo humilló de tal forma que reconociera. Y él pregunta, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. No le dijo otra cosa. O sea, tú persigues una iglesia, estás persiguiendo a mi nación, me estás persiguiendo a mí. Entonces, toda persona que persigue a las iglesias, a los cristianos, a los pastores, a Israel, está persiguiendo a Cristo mismo. Y ahí hay una maldición que se va a activar en la vida de esa gente. Amén. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Ahora, escuchen lo siguiente. Otro pecado que activa
en nuestra vida una maldición, la idolatría. Ya lo vimos ahorita, Éxodo 20, del 3 al 5. Dice que Dios envía ¿qué? Una maldición por adorar ¿qué? Falsos dioses. Entonces, la mayoría, un ejemplo aquí en nuestra cultura, México, ¿a quién se le llama la reina del cielo? A la Virgen de Guadalupe. Lo que ellos no saben es que también a Semiramis, una diosa de allá de Babilonia, se le llamaba de la misma forma. Y es bien interesante esto porque México es un país que de alguna forma rinde culto a la muerte, mucha gente adora la muerte, a esta mujer, a este ídolo que es la Virgen María, o que vamos, no tanto María, sino a la guadalupana, ¿no? Es otro sector que es la Mariología, que es diferente. Pero muchos adoran a la guadalupana. Y ahí hay un problema, porque hay un altar en cada casa. Estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, si hubiera hombres como Elías, andarían quemando todos sus ídolos, derribando altares. ¿Sí me explico? Entonces, Dios, de alguna forma, yo me acuerdo mucho en Primera de Crónicas, cuando Dios le dice al pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, yo sanaré ¿qué? Su tierra. Ahí, cuando habla de su tierra, habla primeramente de su corazón, pero también habla de la misma nación. ¿Por qué decía eso el Señor? Porque en la tierra de Israel se habían levantado ídolos, se habían levantado altares a dioses paganos. Entonces, si yo quiero que mi familia llegue a Cristo, lo primero que yo tengo que hacer es romper esas maldiciones con ellos. Y ahorita voy para allá más adelante. Pero si hay algo que cae una maldición en la vida de la gente, es cuando hay idolatría. Yo me he topado con gente que cuando de repente nos invitan a comer o vamos a su casa por alguna razón, allí en la alacena escondida en la parte de atrás hay una estampita, una virgencita o algo ahí que dejaron por ahí. Y preguntamos que por qué tienen eso. Ay, es que mira, de mi abuelita y pasó de generación en generación. Por eso estamos mal. ¿Qué fue, Anita? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Cuando, mire, derribaron Jericó. La ciudad estaba cerrada, bien cerrada, la más fortificada que había. Ganaron contra Jericó. Van a pelear a un pueblo que se llamaba Jaí, que era mucho más pequeño, y comenzó a perder Israel. Perdió. Entonces va Josué a llorarle al Señor y le pregunta, ¿por qué nos estás dejando? ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Busca al anatema, busca al maldito. En otras palabras, el anatema es maldito. Búscalo. Hay alguien ahí. La instrucción fue, pasa y no tomes nada. Pero siempre falta uno. Este me gusta. Se lo llevó, lo guardó en su cajita de campaña. Y cuando fue a la guerra, todo el mundo perdió. Entonces Dios le dice, sepáralos por tribus, por familias y encuéntralo. Fíjense qué terrible. Por uno, pagaron todos. Entonces es increíble cómo de repente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, permitimos que nuestros hijos, que nuestra familia que vive en nuestra casa, adore un Dios diferente que al nuestro. No se puede. No se puede. ¿Quieres adorar un ídolo? Puede hacerlo en otro lado. Pero aquí, por eso José dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque él sabía que uno solo hizo que todo lo que habían hecho se fuera para abajo. Por eso es que hoy en día vemos a mucha gente en la iglesia que viene, que sirve, que adora, pero no ve un resultado. ¿Por qué? Porque el hijo mayor, el hijo rebelde, tenía su muerte ahí arriba del ropero, dándole dulces ahí a los muertitos. Lo están permitiendo. Y ahorita voy un poquito más para allá. O sea, lo que pasa en los hijos es... El otro día vi una película que decía el padre de familia, el fracaso de los hijos es el fracaso de los padres. Si tú como hijo no adoras al Dios de Israel, en ese contexto, es porque yo como padre hice un mal trabajo. No modelé a Cristo, no modelé los principios de nuestro Dios para que tú te enamoraras del mismo Dios que yo tengo. Amén. Entonces cuando el anatema está entre nosotros, es imposible poder ganar una batalla. Porque el enemigo no está allá afuera. ¿Dónde está? Aquí adentro. ¿Dónde Jesús encontró al endemoniado? En la sinagoga. Era el ujier. Era el que estaba ahí con los platillos para la Santa Cena. Estaba endemoniado ese hombre. ¿Sí me explico? Yo he oído mucha gente que dice, es que la iglesia está metiendo el mundo a la iglesia. No, hijo, ya está aquí adentro. Cuando no estás libre, cuando estás atado, cuando lo que hablamos ayer domingo, cuando sigues teniendo pecados ocultos.
No se vista que no va. Amén. Entonces, ahí es bien interesante eso. Ahora, quiero que mire esto. Punto número 5. Otra cosa que activa una maldición en mi vida, la falta de conocimiento. Oseas 4:6, que dice: mi pueblo que pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Esa palabra conocimiento es la palabra conocer, que es la palabra veraz yadá, que significa relación íntima. En otras palabras, mi pueblo perece porque no tiene una relación cercana conmigo. No hablamos de la letra solamente, hablamos de un conocimiento y hablamos de una relación con el Padre. Entonces, oiga esto, conocer es una relación íntima. El Señor le dice a Israel que el no tener esta relación íntima con Él, las consecuencias también repercuten sobre nuestros hijos, porque dice la palabra ahí: como tú no quisiste saber nada de mi ley, entonces yo no bendeciré a tus hijos. Y uno como padre, no, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero tú no eres el que comienza eso con una relación íntima. Y si tú no lo haces, tus hijos tampoco lo van a hacer. Hay una maldición que no solamente cayó sobre tu vida, sino que repercute también sobre quién, sobre tus hijos. Amén. Entonces, mire qué interesante esto es, porque si hay algo que yo he sentido de parte de Dios, es que antes de que Cristo venga, Dios quiere una iglesia libre, una iglesia santa, para que pueda irse con Él. Amén. Lázaro es la representación viva de lo que es el rapto de la iglesia. Lázaro estaba muerto, recibe la palabra de Cristo, resucita, pero ahora hay que liberarlo. ¿Cómo estaba él envuelto en qué? En los sudarios, ¿verdad? En las vendas. Entonces, Dios le da la palabra: Jesús, sal. Y Lázaro, me imagino, como tal vez se levantó, pero no podía moverse. Estoy amarrado. Entonces le dijo a los servidores: vayan y desátenlo. ¿Sí me explico? Entonces nuestro trabajo, ¿cuál va a ser? Desatar la gente. Y qué bueno que recibís a Cristo, qué bueno que vas a una casa de paz, qué bueno que estás sirviendo, pero sigues atado. Hay una herencia espiritual que tu padre te dejó, de deuda, de homosexualismo, de tabaquismo, de alcoholismo, de ansiedad, de depresión, que no puedes ser libre. Entonces tengo que desatarte, porque qué bueno que eres libre. Pero Jesús dijo: si conocieras la verdad, oye, mire, ese versículo así dice: conoceréis que la verdad, y la verdad te hará libre. Y después el siguiente verso dice: y conoceréis al Hijo del Hombre, y el Hijo verdaderamente os libertará. O sea, no solamente es conocer la verdad, que es Jesús, sino que el Hijo mismo que te libere. Y para que te libere, tú tienes que saber cuál es la raíz de tu problema. Hoy en la mañana amanecí con un dolor en la rodilla. Bien feo. Y dije: Señor, ¿pero por qué me duele? ¿Por qué me duele? Entonces hice memoria y me pasé de las 11 de la noche viendo una enseñanza, como hasta las 2 de la mañana con el pie doblado así, sentado en el sillón. Tuve 3 horas así. Obviamente me iba a doler cuando me levante. Tengo que conocer que la raíz de mi problema. Hay gente que quiere atacar las ramas del árbol, quiere arrancar el fruto del árbol. Digo, lo puede hacer. Es más, puede cortar el árbol hasta la base. Pero si no arranca la raíz, lo que la Biblia le llama la iniquidad, no funciona. Puedes pasar 10, 15, 20 años sin pecar, buenísimo, pero después el árbol ya volvió a crecer. Y en tu mejor momento puedes volver a caer de nuevo. Triste, pero es real. Ahora, quiero que mire esto, voy terminando. Esas son algunas de las muchas formas de las cuales hay ataduras en nuestra vida. No puse aquí una que todo el mundo sabe, que es Malaquías capítulo 3, versículo 10. ¿Ya? No lo puse, pero se lo voy a mencionar. Dice la palabra que robará el hombre al Señor. Sí, ¿cómo lo roba? En diezmos y ofrendas. Por tanto, toda la nación será que maldita. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué me estás robando? ¿Ya? Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Entonces, pues es en serio, hay gente que quiere cosechar mangos y siembra limones. Hay gente que quiere cosechar bendición económica, pero lo único que Dios te pide que lo pruebes es en eso, y no lo haces. Entonces no pides lo que tú no estás dando. Amén. Muy bien. Algo que me acordé ahorita del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dice la palabra: si tú das tus diezmos y ofrendas, yo reprenderé a mi ejército, que el revoltón y el saltón, entonces, es una plaga. En aquel tiempo Israel pasaba por un tiempo de sequía. Joel capítulo 2 te lo enseña. Y Dios mismo mandó la plaga.
Oye, Dios mandó la plaga de revoltones, saltones, de orugas, de un montón de cosas, para que destruyese la cosecha de Israel. Porque ellos le estaban robando al Señor. Dijo, si no me la estás dando a mí y te la quieres comer tú, mejor te vamos a una plaga para que ni tú ni yo no la comamos. ¿Ah? Sencillo. Entonces, dice, si tú diezmas y ofrendas, entonces ¿qué voy a hacer? Pues yo mismo reprenderé al revoltón y al saltón. ¿Por qué lo va a reprender él? Porque él lo mandó. Hay gente que anda con la oruga ahí en la oreja y no entiende. Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿qué hacer si detecto una maldición en mi vida? Pero para empezar, vamos a ver cómo sé que tengo una maldición. Para empezar, ¿verdad? ¿Cómo sé que tengo una maldición? Número uno, porque repito ciclos. Una maldición siempre tiene que ver con repetir ciclos. Hay gente que puede estar limpia por un mes y al siguiente mes, exactamente el primer viernes de cada mes, cae. Ay, Señor, no, otra vez volví a caer. Me perdona, Señor, me arrepiento. Pasa un mes completo y al siguiente mes vuelves a caer. Hay un ciclo que se está repitiendo constantemente en tu vida. O gente que trabaja 3 meses, lo corren. Busca trabajo, lo aceptan 3 meses, lo corren. Busca trabajo 3 meses. Oye, está repitiendo un ciclo. O gente que dice, ay, me robaron hoy. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez. O sea, es más, ya hasta de un teléfono chafa y uno al bueno, para que dé él. Porque está repitiendo, ¿qué? Ciclos. Está bajo una maldición. Ahora, no lo noté, pero qué bueno que me acordé. ¿Cómo se activa un ciclo? ¿Cómo activamos un ciclo de bendición, un ciclo de maldición? ¿Cómo se imagina? Sencillo, Deuteronomio 28. Todo ciclo se activa de una forma. Si es un ciclo de bendición, por la obediencia. Si es un ciclo de maldición, por la desobediencia. Y todas estas bendiciones, dijo el Señor, vendrán sobre tu vida si oyeres y obedecieres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Y te nombro un montón de bendiciones. Pero si oyes y no haces, entonces vendrá esta maldición sobre tu vida. Y es el doble de maldiciones que de bendiciones. Fíjese, ¿qué es lo que activa un ciclo? La bendición la obediencia o la desobediencia. Entonces, cuando yo tengo un ciclo que no puedo romper, es porque no estoy obedeciendo. Sencillo. Número dos, ¿cómo sé que tengo una maldición? No hay un crecimiento integral en mi vida. Tercera de Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tú seas que he prosperado en todas las cosas. Significa que tú en la iglesia vas a prosperar espiritualmente, financieramente, amorosamente, en el trabajo, en tu familia, en todas las áreas. Se supone que tienes que estar integral, próspero. Prosperidad no siempre habla de dinero. Prosperidad habla de estabilidad emocional, paz mental. Estar próspero es estoy bien con mi esposo, estoy bien con mis hijos, estoy bien en mi trabajo, estoy bien con todo mundo. Amén. El problema de la iglesia religiosa es que te dice, no, hermano, si su esposo no quiere venir, ahí déjelo, usted véngase, que usted crezca. Y al rato llega el problema en la casa. Hay un problema grave. Lo primero que se activó ahí se llama deshonra. Deshonra. Uno como esposa deshonra al esposo y ya no funciona. Ya no funciona. Entonces, cuando yo no crezco integralmente, voy a parecer monstruo. Una pierna más grande que otra, un brazo más grande que otro. ¿Verdad? Porque de nada me sirve crecer mucho en sabiduría, en conocimiento, en unción, en revelación, si mis hijos no los veo, si mi matrimonio los está hundiendo, si mi economía está mal. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo sé que estoy en una maldición? Porque no estoy íntegro en todas las áreas. No hay ¿cómo se le llama? Un equilibrio, exactamente. No hay un equilibrio. Entonces, al no haber un equilibrio, hay algo que me está haciendo tropezar en un lado. Y eso seguramente es una maldición. O una atadura espiritual. Número 3, tengo opresiones en alguna área de mi vida. Marcos capítulo 5, verso 23. 24 al 34, perdón. Marcos 5, 24 al 34. Esta mujer, por 12 años, tenía una enfermedad de flujo de sangre. Mire, por 12 años estaba enferma.
O sea, dice que gastó mucho y que iba a los médicos y que nada pasaba. ¿Cómo sé que hay una maldición en mi vida? Porque hay una opresión constante sobre de mí. Insomnio, depresión, ansiedad. Si no me duele la pierna, me duele el estómago. ¿Sabes? El estómago me duele la cabeza. Todo de la cabeza me salió esto. Siempre hay una tras otra, tras otra, tras otra. Porque hay un espíritu que te está oprimiendo. Espíritu de enfermedad. Hay que echarlo fuera. Por eso cuando oramos por alguien, y esto también aplíquelo a usted, cuando haga autoliberación, cuando usted comience a orar, un ejemplo, un dolor, ¿no? Mi rodilla, comienza a orar, y del dolor se mueve de la rodilla a la cadera, entonces no es un dolor, es un espíritu opresor que hay que echar fuera. Mi oración cambia, ya no es Padre en el nombre de Jesús, quiero ser sano, no, ahora es hecho fuera en el nombre de Jesús ese espíritu de opresión. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo sé que hay una maldición en una persona? Porque hoy viene por dolor de estómago, y mañana ya no está viendo. Y pasado mañana, dolor de cabeza. Y después que le van a cortar un dedo. Y después, o sea, hay un problema tras problema, tras problema, tras problema. Hay una maldición ahí que está activada. Y hay que saber cómo entró. ¿Sale? Y ahorita voy para allá, que saber cómo entra es lo más sencillo. Ahorita le voy a enseñar. Siguiente punto, número 4. Tengo pecados recurrentes. Gálatas 5, 16 al 21. Tengo pecados recurrentes. El apóstol Pablo dice que el deseo de la carne es contra quién, contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y esos dos se oponen entre sí. Y los deseos de la carne, y empieza una lista de pecados. Entonces, ¿cómo sé que tengo un pecado en mi vida? Bueno, porque tengo un pecado que recurrente. No, hermano, yo solamente tomo cuando convivo. Cada 8 días estás conviviendo. Hay un problema. Yo solamente fumo cuando soy nervioso. No, hay un pecado que recurre. Y el apóstol Pablo menciona esto, que los que practican tales cosas no heredan, o sea, no dice quien las hace, no, quien las practica. ¿Puedes cometer un pecado porque te equivocas? Sí, te equivocaste, ok, no te arrepientes, te apartas, perfecto. Pero el apóstol dijo, el que practica. ¿Qué significa practicar? Una práctica es algo recurrente. Hay gente que de repente, es muy común, toca el de Electra, dile que no estoy. Una mentira. Y a lo mejor el Señor sabe que no tienes. Y digamos, te la pasa, porque bueno, no tienes. Pero llevas así un año. Y no nada más Electra, sino también Coppel. Y la vecina, y el hermano. A todo el mundo le debes. Y a nadie le pagas. Eso es una maldición eso. Entonces, quiero que mire esto. Hay una maldición. ¿Cómo sé que tengo una maldición? Bueno, porque tengo pecados recurrentes. ¿Sale? Número 5. Por los pecados y ciclos de nuestros padres. Jeremías 14:20. Por los pecados y ciclos de nuestros padres. El profeta Jeremías decía, Señor, perdona nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Ahí le voy a dar la clave de esto. ¿Cómo sé que yo tengo un pecado o tengo una maldición en mi vida? Y a lo mejor yo no fui quien la originó. Sencillo. ¿Cómo sé cuál es la raíz? Mira qué pecado es. Sencillo. No, a lo mejor su papá ya no vive, o a lo mejor su mamá ya no está, o no le quiere decir, o a veces hasta vergüenza llega a dar. Oye, papá, ¿qué pecados cometiste en tu infancia? Bueno, sencillo. ¿Cómo sé que tengo una maldición de mi familia? Papá, mamá o quien haya sido. Supongamos, tú eres una persona heterosexual. Te gustan las mujeres, te gustan los hombres, dependiendo del caso. Pero de repente, una mañana te amaneció lo que le llaman la crisis de la mediana edad. Siendo hombre, uy, ya ves bonito al hermano. Te empezó a gustar un hombre y una mujer y una mujer. O de la nada te dieron ganas por tomar. Tú nunca has tomado, pero te dieron ganas de tomar o de fumar. O ¿qué se sentirá drogarse? Comienzas a idear cosas. Tú nunca lo habías hecho, pero se activó en tu vida por alguna razón. ¿Por qué? Porque tu familia, padre, madre y alguien de por allá lo cometió. ¿Sí me explico? Entonces, el profeta Isaías decía que está escrito como con cincel, con punta de diamante. O sea, no se borra, la iniquidad no se borra. Está grabado. Y al estar grabado, tarde o temprano se puede cumplir en nuestra vida. Entonces yo un ejemplo, les voy a dar un caso personal, para que no diga que balconeo a alguien. Un caso personal. Mi padre, a la edad de 17, 18 años, tuvo a mi hermana, mi media hermana, Alejandra, de su primer matrimonio, que no se casaron, fueron nada más así. Y después mi papá la dejó, o se separaron,
y con el tiempo conocí a mi mamá y me tuvo a mí. Yo crezco y en la edad de 17 años, 18 años tengo a mi primera hija. ¿Se repitió el ciclo? Sí. Pasó un tiempo, nos se llevan las cosas, nos separamos y después de mucho tiempo conozco a mi esposa. Y el primer hijo que tengo es varón. ¿Se repitió el ciclo? Sí. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tienen que pasar ahora? Romper ese ciclo. ¿Cómo se abrió esa puerta? Por una relación donde no había pacto. Nunca hubo un matrimonio. ¿Cómo cerró esa maldición? Casándose, haciendo las cosas bien. Amén. Mi hermana, yo le decía a ella, tú tienes que romper ese ciclo. Ya pasó los 17 años, no se embarazó, gloria a Dios. Llegó a los 20, sigue sin problema. Significa que, porque déjame decir una cosa, la maldición se activa exactamente casi siempre a la misma edad, o en el mismo día, o a la misma hora que el familiar lo activó. Entonces fue que mi padre a los 17 años tuvo su primer hijo, y yo también. A los 30 y tantos se casó, yo también. ¿Sí me explico? O sea, se activan, pues se llaman ciclos de maldición. Entonces, ahora que tuve que hacer yo, conocí a mi esposa y casarme. Al casarme, cierro la puerta de maldición. ¿Qué fue lo que hicimos antes de comenzar a discipular a la gente que hoy está como líder de la iglesia? Cásese. Porque si no se casa, usted está viviendo en un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Fornicación. Entonces, en fornicación hay una puerta abierta. Y en la puerta más grande que existe en el mundo espiritual es el área sexual. Es la más grande. Por eso usted va a ver en la Biblia que el Señor Jesús, el apóstol Pablo y mucha gente decía, apártese de los pecados de los deseos sexuales. Amén. Porque no solamente te unen el cuerpo, te unen el alma y en el espíritu. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y será que una sola carne, una sola persona. Muy bien. Número 6, ¿cómo sé que tengo una maldición? Vivir bajo la ley y no cumplirla. Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no cumpla todas las obras de la ley. Fíjese qué interesante. Hoy en día hay iglesias que quieren vivir bajo la ley y bajo la gracia. Y le pellizcan a la ley y de repente la gracia cuando les conviene. No, Señor. Si usted vive bajo la ley, usted está maldito. Punto, se acabó. Entonces nosotros no somos cristianos judíos mesiánicos. No. Nosotros somos discípulos de Cristo, somos cristianos, amamos a Jesús, ¿verdad? Pero no hacemos las obras de la ley. Aquí no practicamos el Shabbat, aquí no practicamos las fiestas que son justamente para los judíos. Hay fiestas que son para judíos y fiestas que son para judíos y para la iglesia, que eso es diferente, porque yo no me puedo meter a lo que no me corresponde. Amén. Entonces dice la palabra en Gálatas 3:10, maldito es aquel que esté en la ley y no cumpla con todos sus mandamientos. Y no solamente son 10 mandamientos, está el Talmud, hay muchas leyes ahí que la gente luego no cumple. Muy bien, ahora termino con esto. ¿Qué hacer? Ya vi que tengo una maldición, ya vi que por ahí hay los pecados de mis padres me están alcanzando. ¿Qué hago? Bueno, número 1, reconocer mis pecados y los pecados de nuestros padres. Tiene que saber cuál es el origen de la iniquidad. Señor, yo sé que mi papá fue mujeriego, yo soy mujeriego y tengo hijos que están pequeños y no quiero que pasen lo mismo. Identifiqué el error, identifiqué el pecado que tengo que hacer, arrepentirme, reconocer de dónde viene mi problema, reconocer cuál es su origen y entregarlo al Señor. Amén. Número 2, reconocer a Jesús como mi único Señor y Salvador. Yo tengo que hacer esa oración de fe, y no solamente la oración de fe, sino que yo tengo que confesar a Cristo y hacer que Cristo viva en mí y yo en Él. Amén. Es bien importante reconocer a Jesús como tu único Señor y Salvador. Hay gente que en este caminar de repente hizo pacto con la muerte, pacto con el diablo o pacto con alguna deidad y tiene temor a tirar sus collares, a tirar sus ídolos, a romperlos, a echarlos a la basura por temor a la represalia. Pero la palabra dice que no existe arma forjada que pueda destruir a los hijos de Dios y que los ídolos nada son, absolutamente nada. Muy bien. Número 3, creer que en Jesús toda maldición está rota. Gálatas 3:13. Creer que en Jesús toda maldición está rota. Gálatas 3:13. De que Jesucristo, se llevó toda maldición en la cruz. ¿Por qué? Porque la ley decía, maldito todo aquel que se ha colgado ¿de dónde? En un madero. Entonces Gálatas 3:13 me dice la palabra, Cristo nos rescató de la maldición de la ley
y al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, toda la maldición que había, la cargó Jesús y la llevó al madero. Amén. Entonces ahí se rompe. Yo tengo que saber que Cristo se llevó todas las maldiciones. Ahora, ponga atención acá. Si ya se las llevó todas, entonces ya no pasó nada. No, ya se las llevó. Pero si tú activas por la desobediencia ese ciclo otra vez, hay un problema. Amén. Porque Él ya pagó por ti. Es como si de repente le pagara mi deuda. Ya la pagó. Y Él me dice, ya no vuelvas a pedir. No, está bien, ya no pido. Pero Él se va y vuelvo a hacerlo. Se da cuenta. O sea, yo solito fui quien activó de nuevo ese pecado. Yo abrí la puerta. Amén. Hay una infinidad de puertas que se pueden abrir, pero tiene que entender eso usted. ¿Qué hago? Reconozco que en Jesús se rompe toda maldición. En Cristo se rompe toda maldición y la sangre de Jesús cierra toda la puerta que se haya abierto al enemigo. Amén. Punto número 4. Bien importante, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya qué hice? Ya reconocí, ya vi que tengo una puerta abierta, ya reconocí que hay un pecado en mi vida, un ciclo de maldición, ya lo reconocí, ya lo eché fuera de mi vida, ya no tengo nada. Ahora, ¿qué hago? ¿Ser lleno de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 12, verso 43, es importante ser lleno del Espíritu Santo. Porque el demonio cuando se va, dice que después regresa y se volverá a mi casa. ¿Ya? Entonces el demonio, a él no le interesa si tú ya te bautizaste, si tú lees la Biblia, no. Lo que él va a ver es si estás lleno de la presencia de Dios o estás vacío. Entonces si tú eres una persona negligente que viene pero no hace, que no busca su casa, que no se alimenta, que no ora, que no ayuna, que no se discipula, estás vacío. Y tarde o temprano el demonio te va a visitar. ¿Cómo sé que un demonio me visita? De repente usted está lavando los trastes y siente que alguien lo observa. Está dormido y siente como que alguien lo ve. ¿Le ha pasado alguna vez? Ahí se le llama hay una acechanza espiritual. De repente usted de reojo ve como sombras que pasan, que van, mueven. De repente hay gente que se movió ahí el vaso, se mueve. Hay un espíritu que se está acechando. Y puede que entre en tu vida si no estás lleno de la presencia de Dios. Amén. Entonces hay que ser lleno del Espíritu Santo. Siguiente punto. Número 5, apartarnos del mal. Proverbios 28:13. Dice la palabra en Proverbios 28:13 que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿alcanza qué? Misericordia. Señor, ya vi que los pecados ancestrales o familiares que yo cargo, también yo los estoy alimentando, yo los estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago ahora? Me aparto de mi pecado, me arrepiento, me aparto para alcanzar ¿qué? Misericordia. Amén. Pues de otra forma, no se puede. Y bueno, las maldiciones operan, escuche eso, de la tercera y cuarta generación. Y en algunas ocasiones hasta la 10ª. Fíjense qué terrible. Una maldición opera ¿dónde? Tercera y cuarta generación o hasta la 10ª. ¿En qué momento Dios habla de la 10ª? Con los bastardos, los que no tienen padre, o más bien los que no reconocen a un padre. Con ellos la maldición hasta la 10ª. Pero las bendiciones, dice que llega hasta 1000 generaciones. Fíjense qué hermoso. Una maldición hasta la 10ª, pero una bendición hasta 1000 generaciones. O sea, todas sus generaciones van a ser alcanzadas para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Ser libre de toda atadura. Ser libre de toda ligadura, ser libre de toda atadura espiritual. ¿Y cómo sé que tengo una atadura espiritual? Bueno, se lo acabo de mencionar. Ahora, si ya lo ubicó, si ya identificó, si de repente tiene un ciclo de maldición, arrepiéntase, busque el origen, entrégueselo a Cristo, cierra toda puerta y sea lleno del Espíritu Santo para que esa maldición no se active en su vida una vez más. Amén. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Seguros? Muy bien. Vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Yo oro, Padre, para que toda maldición que esté oculta, toda maldición ancestral, familiar, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de desobediencia, todo aquello, Padre, que ha lastimado a su familia, que ha atacado a los hijos de los hijos de los hijos, Señor, todo aquello, Señor amado,